en el mismo tiempo. Eso significaría que sí, el misil sí chocaría a ese blanco. O la trayectoria de dos aviones si están en el mismo punto en el mismo tiempo. Eso es lo que dice ahí. Si las curvas pueden cortarse, sí, las trayectorias pueden cortarse, sí, pero es necesario conocer si los objetos están en la misma posición en el mismo tiempo. Puede ser que describan una misma trayectoria, pero que los objetos estén en tiempos diferentes, entonces para ese punto están en tiempos diferentes, y si tienen el mismo tiempo y el mismo punto, entonces sí chocaría, ¿no? A ver, este es el ejercicio número 47. ¿Cómo lo había guardado yo? ¿Dudas? Sí, creo que sí, dudas. 15, 15, no, 13, ¿verdad? 13.1, 13.1, el número 47. Creo que necesito ordenarlos por nombre. A ver. 13. No tengo ninguno del 13.1. Chales, a ver. Entonces voy a abrir uno de estos. Voy a poner, no, es que no me acuerdo si lo había puesto. Ahorita voy, más quiero saber si los había acomodado bien mis márgenes. Creo que parece que sí están bien acomodados, pero no, a ver. Vamos con el ejercicio. Entonces tengo esta ventana. Listo. Entonces, este ejercicio, el que me está preguntando su compañero, es 13.1, número 47, ¿verdad? Sí. 13.1, número 47. Entonces voy a guardar aquí para tener ya el ejercicio. 13.1, el número 47. Le doy guardar. Y borramos esto. Entonces, ¿cuál es la indicación del ejercicio? La vamos a copiar. Ay, voy. Entonces dice, si dos objetos se desplazan por un segundo, con las curvas distintas que un móvil, chocan, las curvas pueden cortarse, pero es necesario. Profe, ¿Qué pasó? Una compañera me está diciendo que si la deja pasar, por favor, es esta Miriam. Voy. Estaba acá con este rollo. Gracias. ¿Dónde está? Ya, es que... Sí, Miriam, perdón. Ya le pusimos. Entonces, dice, suponga que las trayectorias de dos partículas están definidas por esas funciones que están ahí. Vean que el libro hasta pone notación así con estos brackets para poner funciones vectoriales. No lo pone como yo, que lo pongo entre paréntesis, pero si uno entiende más o menos el contexto, pues entonces no es necesario poner esos brackets. Pero yo voy a poner paréntesis. Dice que tengo R de 1 es T cuadrada 7T menos 12 y otra vez T cuadrada, ¿verdad? Sí, T cuadrada 7T menos 12 T cuadrada, 7T menos 12 y otra vez T cuadrada, T cuadrada. Esa es la R de 1, bueno, R1 de T, y esa es la función vectorial R1. Y luego tenemos otra función vectorial que se llama R2, que también depende de la letra T. Y esa función vectorial... gracias, por favor, 4T menos 3, 5T menos 6. Bueno, ahí están nuestras dos funciones vectoriales. ¿Qué nos preguntan? Dice, para T mayor o igual que 0, y la pregunta es que si chocan esas partículas. Y aquí en la compu, T mayor que 0.
La pregunta es, ¿chocarán esas partículas? Si solo es una indicación, no hay otra, ¿no, verdad? Solo es lo único que hay que verificar, ¿verdad? 48, no, ya se brinca hasta allá. Ya no hay nada. Es todo el ejercicio. Ahí está todo el ejercicio. A ver, entonces nos dan estas dos funciones vectoriales que representan. R de T1 representa posición de un objeto después de T unidades de tiempo. Esta es posición de otro objeto después de T unidades de tiempo. Y la pregunta es, son partículas. ¿Chocan esas partículas? La pregunta es, ¿chocan esas partículas? Pues si chocan, deberían de cumplir la siguiente ecuación, ¿no? Para que choquen, deben cumplirse las siguientes ecuaciones. Siguientes ecuaciones. A ver, ojo, chicos. Dice que para que choquen, deben de estar en la misma posición en el mismo tiempo, ¿no? En la misma posición en el mismo tiempo. Entonces, la componente en X de aquí debería de ser igual a la componente en X de acá para que estén en la misma X. Entonces, T cuadrada debería de ser igual a 4T menos 3. Pero pues, la componente en Y también de aquí debería de ser igual a la componente en Y de acá para que estén Sí, en tendremos que esa. igualar todas las componentes, ¿no? Y en ese caso Ajá. daría como t igual a 3. 5T menos 6. Y ahora, todas las ecuaciones se deben de cumplir para un mismo valor de T. Para que las partículas choquen, deben de cumplirse las siguientes ecuaciones. Para que choquen, deben de cumplirse las siguientes ecuaciones con un mismo valor de T. Bueno. Y dice su compañero que con T igual a 3 se cumplen todas. Sí, profe. Pues vamos a resolver esta ecuación. Bueno, si ustedes resuelven esta ecuación, ya no lo voy a hacer yo, pero ustedes sí tienen que hacerlo a mano. Dice que es de esta ecuación, el valor de T es 3 y 1, de esta ecuación, ustedes lo tienen que ir haciendo a mano, pero es una ecuación de segundo grado, este es 3 y 4, T es igual a 3 y 4, y de esta ecuación el valor de T es, aquí hice, no lo hice bien. El valor de T es como 3 y 2. Aquí el valor de T es igual a 3,2. Entonces, quiere decir que las partículas sí chocan después de, no dice qué unidades son, ¿verdad? Después de 3 unidades de tiempo. Entonces podemos poner ahí. Con T igual a 3, con T igual a 3, R sub 1, o sea, R sub 1 de 3 es ¿cuánto? ¿Qué punto sería? 9,9,9. Gracias, 9,9,9. R de 1 estaría en ese punto y R sub 2 en 3 En el también mismo da 9,9,9. O sea, significa que después de 3 unidades de tiempo, las partículas están en el mismo punto y en el mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, sí chocan, ¿no? Y listo, pues lo que tienes que hacer. Si aquí nos hubieran dado valores de T y aquí valores de T y no hay valores de T iguales en las tres, significa que las partículas no chocan. ¿Sale? Significa que las partículas no chocan. Y eso es lo que se tiene que hacer en ese ejercicio. Lo paso a PDF y ahorita en un ratito más se los envío. Es el ejercicio 13.1, ejercicio 47. ¿Queda claro el ejemplo? Está, bueno, el ejercicio está fácil. ¿O alguna otra pregunta? Es más, aquí hasta podemos
vamos a hacer nuestras gráficas, ¿no? Ahí están las dos curvas, pero se me olvidó ponerle el intervalo. ¿Qué? ¿Quién sabe qué dijo? De 0 hasta 5. Bueno, ahí están, las dos gráficas están después de 0 hasta 5 unidades de tiempo, ¿no? Ahí están nuestras dos gráficas. Y es lo que pasa, ¿no? Que dice que en t igual a 3, las partículas chocan. Aquí se alcanza, no hay una vista donde se vea bien. Creo que por ahí, no sé. Es que si lo veo así como que parece que chocan en dos puntos, pero no, ya no me gustó cómo queda la gráfica. Pero que por ahí más o menos se ve que chocarían en el punto 9,9,9, pero después acomodo la gráfica para que se distinga. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta o no? Yo tengo duda en el 41. ¿De ahí mismo? Entonces, Sí, guardar como 13.1 el 41. Vamos a ponerle aquí guardar. Borro todo. Y 13.1, pero ahora es 41. Ok, y guardar. Y vamos a ver el 41. Dice, encuentre una función vectorial que represente la curva de intersección de las dos superficies. No me copian las ecuaciones. El cono z igual a la raíz de x cuadrada igual a z igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y el plano z igual a ¿quién? No manches. Falta la indicación del ejercicio. Dice, ahí está. Encuentre una función vectorial que represente la curva de intersección de las dos superficies. Entonces, aquí ustedes tienen dos superficies. Esta dice que representa un cono y esta que está acá dice que es un plano, ¿no? Entonces, voy a hacer la gráfica de estas cosas. Entonces, una pues es un plano y la otra, híjole, creo que esta no las quiere graficar a veces. No, sí la graficó. Entonces, vamos a cambiar el color, ¿no? Sí, hay que cambiar el color de esas cosas. Yo soy malo para elegir colores, ni modo. Ok. Entonces, ahí están mis dos superficies. No se ve que la de color verde sea el cono, pero créanme que sí es un cono. Tengo muy pocas. No quiero ver, pero créanme que si extienden esta parte, se empieza a formar el conito. O sea, si ustedes extienden esa parte, se empieza, ahí ya se alcanza a ver que es un cono, ¿no? ¿Sí? Y ya se alcanza a ver que eso que está ahí es un cono. Vean que cuando ustedes intersectan esas dos superficies, vean, ahí se ve que la intersección de esas dos superficies es como que esta parábola, que está aquí como inclinada. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que debemos de encontrar la función vectorial que representa esta intersección, ¿no? Esta intersección que está aquí es la que queremos encontrar, la intersección del cono con el plano. Eso es lo que nos pide el ejercicio, encontrar la ecuación vectorial. Acuérdense, perdón, función vectorial. Acuérdense que las funciones vectoriales representan curvas. ¿Vale? Las ecuaciones vectoriales representan curvas y una ecuación
con 3 variables es una superficie, ¿eh? Una ecuación con 3 variables o una ecuación en 3 dimensiones es una superficie. Cualquier ecuación en 3 dimensiones representa una superficie. Por eso esta es un cono y la otra es un plano. A ver. Pues si quiero la intersección, una forma de hacerlo es resolviendo el sistema, ¿no? O sea, pues una forma de hacerlo es resolviendo el sistema. Tú tienes que z es igual a la raíz de x cuadrada, la raíz de x cuadrada más y cuadrada, y tienes que z es igual a, también, ¿cuánto dijimos? 1 más y. 1 más y. O sea, hay que resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, vamos a tener nuestra función vectorial. ¿Sale? Vamos a tener nuestra función vectorial. No más que creo que voy a tener que separarla en 2 cachos, ¿no? A ver cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones. Van a quedar Lo que dependientes. hice, profe, ¿Qué pasó? primero elevé al cuadrado las 2 ecuaciones para quitar la raíz cuadrada y luego igualé lo que nos quedaría x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 más 2y más y cuadrada y de ahí despejé la x o la y lo sustituí parametrizando como si fuera x igual a t. Ok, a ver, vamos a seguir el camino que nos dice su compañero. Dice, vamos a elevar esas 2 ecuaciones al cuadrado. Nos quedaría que z cuadrada, pues es x cuadrada más y cuadrada. Y en la de abajo nos quedaría que z al cuadrado es igual a 1 más y elevado eso al cuadrado. Y luego dice su compañero, pues vamos a igualar, ¿no? Vamos a igualar y entonces nos queda que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 más y elevado al cuadrado. No, el cuadrado va afuera. Así, 1 más y elevado al cuadrado. Lo que estaba viendo es que voy a necesitar dos funciones para poder parametrizar. Y quería encontrar solamente una función para poder parametrizar, porque a la hora de despejar aquí, ¿despejaste la X de aquí o la Y? La y, primero me quedó, después de eso, al momento de igualar me quedaba x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 más 2y más y cuadrada, se elimina la y cuadrada y me queda que x cuadrada es igual a 1 más 2y. Despejando la y, me queda y es igual a perfecto. x cuadrada menos 1 entre 2. Gracias. Ese es un buen camino, el que nos dijo su compañero, x cuadrada menos 1 entre 2. Y haciendo eso, nuestro parámetro sería la x, ¿no? Entonces, vean, ya tenemos que la x, que sea igual a la t, o bueno, x igual a x, para que vean lo que hicimos. La y, que sea igual a, pues ahí está, x cuadrada menos 1 entre 2. Y la z, pues cualquiera de las dos, las que tenemos acá arriba, ¿no? Que la de abajo es la que conviene, ¿no? Z sería igual a 1 más lo que vale y lo que vale y es todo esto. Entonces, vean que todo queda en términos de la x está en términos de la x, la y en términos de x y z en términos de x. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la r de t igual a t, t cuadrada menos 1 entre 2, 1 más t cuadrada menos 1 entre 2. Entonces ya todas las variables quedan dependientes de una sola. Eso es resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, a la hora de graficar, entonces agarro mi gráfica que tengo aquí, me la llevo acá abajo y esta función la arrastramos, la pegamos ahí. Y vean que lo que sale es la curva de intersección de las dos superficies. Ahí está la curva de intersección de nuestras dos superficies. Y ahí está, ese es el ejercicio.
de encontrar la curva de intersección. Gracias. La mayoría de esos ejercicios se hace así. En algunos puede ser que uno no vea el camino rápido. Aquí ya su compañero nos dio los pasos, pero a veces, por ejemplo, si lo dejo dependiente de otra de las variables, por ejemplo, si quiera dejar todo dependiente de y, el problema es que para despejar de aquí la x me quedaría una raíz cuadrada y a veces tendríamos con un signo más y con un signo menos. Y eso haría que tengamos la mitad de la parábola una con el signo más y la otra mitad con el signo menos. Entonces, a veces eso, si uno no tiene habilidad a la hora de resolver esos sistemas, puede llegar a pasar, ¿no? Que, por ejemplo, aquí solamente necesite una R de T, pero si despejo en términos de Y, necesitaría dos, una cuando la raíz es positiva y otra cuando la raíz es negativa. Aunque la idea de todos esos es la misma, ¿no? PDF para acordarme de que hay que enviárselos. Y aquí se ve un poquito fea la gráfica a la hora de pasarlo al PDF. No sé por qué hace eso a veces. Ahorita a ver si las puedo acomodar. Y acá ya se ve bien. Qué extraño es eso, pero bueno. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Algo? A veces, por ejemplo, estas, las que tienen, si tienen ecuaciones así de estas, esas son fáciles porque esas las empiezan a parametrizar con un círculo. Cuando tengan la forma x cuadrada más y cuadrada igual a constante, o x cuadrada más z cuadrada, o y cuadrada más z cuadrada igual a constante, esas son más fáciles porque la forma de parametrizar esas es con un círculo. Entonces, son un poquito más sencillas esas. ¿Alguna otra pregunta? El 51. El 51. Demuestre. Si no hay que hacerlo. Ok. ¿O le gustan las demostraciones? No, No. no, de hecho, lo que está aquí es la definición formal de el límite, ¿no? No sé si allá en su clase de cálculo diferencial vieron, el límite es esto, si existe, y si para todo epsilon existe delta, tal que si estamos alrededor de delta, las imágenes caen alrededor de epsilon, ¿no? No, el 51 no hay que hacerlo. Eso es de el epsilon y el delta. Ya ni me acuerdo cómo se hacen esos. Tienes que usar desigualdades, pero no hay que hacerlo nosotros. Allá que lo haga la gente de matemáticas. O los físicos. Pero bueno, creo que no sé quién les dé a los físicos la clase. ¿Qué otra pregunta? Chicos, ¿qué otra pregunta? ¿Nadie? Entonces seguimos con la clase. Voy a cerrar aquí, bueno, vamos a la parte de... Entonces solo me preguntaron, ¿cuántos ejercicios? 2, ¿verdad? Creo que sí, bueno. Ya checo yo al ratito. Ok, vamos a ver qué significa curvatura. Nosotros ya vamos más adelante que ahí, ya vamos en el 3. En el 13.3. Hoy vamos a ver la definición de curvatura. Recuerden, vamos a poner aquí algunas definiciones. Esta ya la conocíamos, era la función longitud de arco, ¿no? La integral desde A hasta T de la magnitud de la derivada era la función longitud de arco, que ya la habíamos visto por ahí.
Cuando nosotros derivamos esta cosa, lo que obtenemos es la magnitud de la derivada, que es la rapidez, ¿no? Esta que está aquí es la rapidez. Por eso luego la gente dice que esto es velocidad, pero en realidad es la rapidez, ¿no? La derivada de S respecto a t me da la rapidez. Y es bien fácil de ver porque pues, me queda la derivada de una integral, que ya sabemos que se cancelan las dos y lo de adentro de la integral se evalúa en t. Por eso aquí me queda la magnitud de la derivada, que eso es la rapidez. ¿Esa palabra lleva acento? Sí, ¿verdad? Sí, en ¿O la... no? Sí, ¿verdad? Esa No, palabra no lleva. ¿No lleva? No, no, Rápido no. sí, rápido no. No, me sonaba que sí llevaba. Entonces, qué bueno que no le puse. R' de t, pues significa el vector tangente. R' de t significa el vector tangente. Ya lo habíamos visto también. Y hay uno que se llama vector tangente unitario. Lo voy a denotar por la letra mayúscula T. Y bueno, su argumento es T. Y si este es el vector tangente y yo quiero construir uno que mida longitud 1 de sus clases de álgebra lineal, un vector entre su magnitud, pues me da un vector unitario. En este caso, como estoy agarrando el vector tangente y dividiéndolo entre su magnitud, pues le voy a llamar tangente unitario. Y bueno, esas son algunas definiciones que tenemos que acordarnos ahorita. Un ejemplo sencillito. Tengo aquí, creo que ya había hecho uno de estos, ¿no? No recuerdo. R de t es igual a t, t cuadrada. R de 1, el ejemplo nos pide graficar R de t, graficar R de 1, graficar R' de 1 y graficar t de 1. Entonces, esta pues es la parábola, la función, la R de t es la parábola que está por ahí. El R de 1 es el vectorcito 1,1, ¿no? R de 1 pues es el vectorcito 1,1, ¿no? Ahí está, es el vectorcito de color azul. Este vectorcito que está aquí es el que se llama R de 1. Vean que está 1,1. De hecho, aquí está la cuenta de que R de 1 es 1,1. Es ese vector que tenemos por ahí. R' de 1, pues calculamos la derivada, pues la derivada de mi función es 1,2t, si le evalúo en 1 da 1,2, ¿no? Da 1,2 y el vector de color rojo, ese es R' de 1, el vectorcito de color rojo es R' de 1. Vean que ese vector lo estoy anclando en el punto 1,1. Ese vector que está ahí lo estamos anclando en el punto 1,1. Entonces, como voy a graficar un vector y es 1,2 y lo ancleo en el punto 1,1, pues eso significa de aquí 1 a la derecha y 2 hacia arriba, ¿no? Es 1 a la derecha y 2 hacia arriba y anclado en ese punto, pues me da ese vectorcito que está ahí de color rojo. Y el vector unitario evaluado en 1, aquí está, vector unitario, perdón, tangente unitario evaluado en 1. La magnitud de este es 5, bueno, raíz de 5, y sería 1 entre raíz de 5, 2 entre raíz de 5, que es ese vectorcito que se alcanza a distinguir aquí de color negro. Vean que es igualito o es paralelo al de color rojo, son los mismos, los dos son tangentes en este punto, nada más que el de color negro, su longitud es 1. ¿Sí? La longitud del de color negro es 1. Si quieren hacer la cuenta, está el cuadrado 1/5, está el cuadrado 4/5, sumo 5/5, raíz de 5/5 es 1. Esta es la longitud del de color negro. Y ese es un ejemplo así bien facilito de lo que significa el vector tangente y el tangente unitario. Vean que los dos vectores son tangentes. La diferencia es que el tangente unitario siempre va a tener longitud 1, ¿no? Siempre va a tener longitud 1. ¿Sale? Bueno. Ahora sí, nuestra definición de curvatura. Definición de curvatura. Ahí está la definición de curvatura, dice. La curvatura de una curva parece
trabalenguas, pero no, sí está bien escrito, ¿eh? La definición de curvatura, dice. La curvatura de una curva es la magnitud de la razón del cambio de vector tangente unitario respecto a la longitud de arco. Nosotros vamos a usar la letra K para curvatura. Vamos a usar la letra K para curvatura. Ahí está la definición. Dice que la curvatura es una magnitud. Ahí está, magnitud. Razón de cambio, pues es una división. Ahí está la razón de cambio. ¿De qué cosa? El tangente unitario respecto a la longitud de arco. Ahí está, simplemente escribí en lenguaje matemático esta oración que está acá arriba. ¿Y qué significa la curvatura? La curvatura significa qué tan rápido, qué tan rápido cambia de dirección la curva. La curvatura me dice qué tan rápido cambia de dirección una curva. Eso es lo que me dice la curvatura. ¿Sale? Es lo que me dice la curvatura. Y con un ejemplo vamos a ver eso de que nos dice qué tan rápido cambia de dirección una curva. Pero para eso primero vamos a hacer varias fórmulas de curvatura. Vamos a hacer unas fórmulas de curvatura. Dice que la curvatura la podemos calcular como la magnitud del tangente unitario entre la magnitud de la derivada. A ver, vamos a ver la demostración de esta fórmula. Partimos de la definición. Esta que está aquí es la definición. La definición era, acuérdense, magnitud de tangente unitario respecto a la longitud de arco, ¿no? La derivada del tangente unitario respecto a la longitud de arco y a lo que salga le saco la magnitud. Entonces, a ver. Aquí es la definición. Esto, la primera partecita, es la definición nada más. En el siguiente paso, lo único que hice fue multiplicar por un 1, ¿no? ¿Todos están de acuerdo que en el siguiente paso fue multiplicar por un 1? La de arriba se divide entre el diferencial de t y lo de abajo también se divide entre el diferencial de t. De hecho, si ustedes simplificaran hacia acá atrás, lo que pasaría es que el diferencial de t se cancelaría, ¿no? ¿Sí? Eso sería. Entonces, por eso estas dos expresiones son iguales. Pero yo quiero esta de acá ahorita. ¿Hasta ahí de acuerdo en el primer paso? Solo fue multiplicar por un 1 disfrazado. ¿Sale? Y lo que sigue es pues lo de abajo es un escalar. La derivada de ese respecto a t era la rapidez, o sea, esto que está aquí es un escalar. Y entonces yo tengo magnitud de un escalar por un vector. Tengo magnitud de un escalar por un vector, es el escalar por la magnitud del vector. Entonces tengo el escalar por la magnitud del vector. Y vean, aquí tengo la derivada del tangente unitario respecto a t, o sea, tengo el t' de t, ¿no? ¿Y quién era la derivada de S respecto a t? Nosotros por allá, donde pusimos las definiciones, la derivada de S respecto a t era la rapidez, o sea, la magnitud de la derivada. Y ya nos queda nuestra primer fórmula de curvatura. Esta es nuestra primer formulita para calcular curvatura. Esta, la de la definición, no me conviene porque aquí la t depende de t, la t grande depende de la t pequeña, pero luego la quiero derivar respecto a la s. Entonces ahí se complican las cosas, hay que poner ahí regla de la cadena o poner todo en términos de s o todo en términos de t, como fue lo que hicimos aquí, ¿no? Mejor todo esto lo pusimos en términos de t. Entonces, la de la definición, esa es la definición, pero pues casi no se usa, entonces vamos a usar esta de aquí. A veces conviene usar esta, luego conviene usar otras fórmulas, a ver qué es lo que sigue. Ahí está.
es el primer ejemplo. Dice, encontrar la curvatura de una circunferencia de radio A, y pues vamos a usar esta fórmula que está aquí. Es la fórmula que vamos a usar para calcular esa curvatura. ¿Qué tenemos que usar? Pues simplemente calcular la R', magnitud de R', volver a dividir entre la magnitud para tener el tangente unitario, derivar el tangente unitario y sacarle su magnitud y luego hacer la división de esas cosas. Aquí están todas las cuentas. La R', pues, bueno, acuérdense. Curvatura de una circunferencia de radio A. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para parametrizar una circunferencia era coseno de t, seno de t, coseno de t, seno de t. Eso me da círculo de radio 1. Si quiero un radio más grande o más pequeño, pues multiplico por el radio que yo quiera. Quiero un círculo de radio A, por eso multiplicamos por A. Entonces, esta R de t representa la circunferencia de radio A. Derivamos. Pues es menos A seno de t, A coseno de t. Magnitud de la derivada, pues es raíz cuadrada, componente al cuadrado, A cuadrada, seno cuadrado, componente al cuadrado, A cuadrado, coseno cuadrado. Factorizan A cuadrada, les queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, por lo tanto les queda raíz de A cuadrada, y la raíz de A cuadrada es A. Entonces, la magnitud de la derivada es A. Tangente unitario. ¿Cómo se calcula el tangente unitario? Pues si tienes la derivada, divides entre la magnitud y tienes el tangente unitario. Ya tengo la derivada, divido entre A y tenemos este vector que es el tangente unitario. Vean que aquí se canceló la A nada más y me quedó menos seno de t, coma. Ya estábamos aquí en el tangente unitario, que era menos seno de t coseno de t. Acuérdense la fórmula, necesito la derivada del tangente unitario. Entonces, esto lo volvemos a derivar, y la derivada de menos seno es menos coseno, y la derivada de coseno es menos seno, y aparte necesito su magnitud, pero pues es 1, ¿no? Este al cuadrado es coseno cuadrado, este al cuadrado es seno cuadrado, me queda 1. Y ya usamos la formulita que era magnitud de la derivada del tangente, ya la hicimos, dio 1. Y abajo magnitud de la derivada, que ya también la teníamos, que era A. Entonces, esta es la curvatura de un círculo de radio A. La curvatura de un círculo de radio A es 1 entre A. Entonces, ese es hasta allí ahorita. La curvatura de un círculo de radio A es 1 entre A. Vean lo que significa eso. Que si el círculo es pequeño, o sea, el radio es pequeño, la curvatura es grande. ¿Sí, verdad? Sí, ¿no? Porque si la A se acerca a 0, 1 entre 0 crece, o sea, va al infinito. O sea, si el radio del círculo es pequeño, la curvatura es grande, y si el radio del círculo es grande, la curvatura es pequeña, ¿no? ¿Vale? Y eso significa lo de que la curvatura es qué tan rápido cambia de dirección una curva. Entonces, si ustedes tienen un círculo pequeño, la dirección de la curva cambia más rápido que si tienen un círculo grandote. La dirección de la curva cambia más lento. En pocas palabras, ¿no? Si la curva parece una recta, su curvatura es 0, ¿no? Las rectas no cambian de dirección, por eso la curvatura de una recta es 0, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran un círculo de radio infinito, entonces lo único que alcanzaríamos a ver de ese círculo sería como que una recta, y su curvatura sería 0. Entonces, eso es lo que significa la curvatura, qué tan rápido cambia de dirección una curva. Entre más se parezca una curva a una recta, la curvatura es
cercana a 0. Si tienen algo que haga un cambio muy rápido, no sé cómo que, no sé cómo dibujar eso. Pero si algo cambia de dirección muy rápido, entonces la curvatura es grande. Aunque no sé cómo dibujar eso. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? De momento no, profe. Vamos a la siguiente diapositiva ahora sí. Le puse aquí un mini teorema, porque lo voy a necesitar después. La siguiente demostración está bien fea, pero es bueno hacer esa cuenta. Se acuerda uno de muchas cosas. Esta no tanto, pero la siguiente sí. Dice, si ustedes tienen una curva y la magnitud de el vector posición siempre es constante, entonces el vector posición y el vector tangente siempre son ortogonales. ¿Sí? Eso es como tener cachos de círculo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un círculo, el vector posición siempre vale lo mismo, ¿no? Es el radio, ¿no? El vector posición siempre vale R, el vector posición siempre vale R. Y cuando ustedes dibujan el tangente, siempre es perpendicular, ¿no? El tangente siempre es perpendicular a la hora de dibujar. De hecho, esa es una propiedad del círculo, ¿no? Que lo vieron en la clase de geometría analítica. Si ustedes tienen un radio y luego tienen la recta tangente en ese radio, esa recta tangente es perpendicular al radio, es lo que dice el ejercicio, nada más que aquí lo dice con el vector posición y el vector tangente, ¿no? Eso es lo que dice ese ejercicio. Eso se vale, dice que son perpendiculares siempre y cuando la longitud del vector posición no cambie, o sea, que sea constante. ¿Sale? O sea, si ustedes tienen una curva y la magnitud del vector posición no cambia, cuando ustedes calculan la derivada, siempre es perpendicular. Eso es lo que dice ese mini teorema. Hace ratito pusimos un ejemplo. A ver, hasta acá. Ya me moví mucho. ¿Dónde estaba? Aquí. En este, vean, el vector posición y la derivada no son perpendiculares, pero aquí no es lo que dice el teorema, porque aquí el vector posición, su magnitud sí está cambiando. Vean, por ejemplo, aquí es 0. Luego aquí es un poquito más grande, aquí un poquito más grande, ahí es raíz de 2, un poquito más grande. Vean, ahí la magnitud del vector posición no es constante. Por eso la derivada no fue perpendicular ahí. En cambio, en el que estaba platicando ahorita, era con un círculo donde sí siempre el vector posición tiene la misma magnitud. Bueno, eso es lo que dice esta parte de acá arriba. Vamos a ver cómo demostrar eso. Cómo demostrar que son perpendiculares esos dos. El vector posición y el vector tangente, siempre y cuando la magnitud del vector posición sea constante. Entonces lo que hacemos es empezar con esta ecuación, magnitud de R de t es igual a una constante, elevamos al cuadrado, pues esta magnitud al cuadrado es la constante al cuadrado, propiedades, acuérdense, esta propiedad de su clase de álgebra, una magnitud al cuadrado es lo mismo que producto punto del vector que está ahí con él mismo, ¿no? Entonces esta magnitud que está elevada al cuadrado la puedo expresar como este producto punto. Entonces, este producto punto, o vector posición, producto con él mismo, es esa constante elevado al cuadrado. Y ahora derivamos esta última ecuación. Vamos a derivar esa última ecuación. La derivada de un producto punto,
Bueno, del lado derecho, la derivada de una constante, pues es 0, ¿no? Del lado derecho no hay problemas, la derivada de una constante es 0. Vamos a ver el lado izquierdo. Acuérdense que las reglas de derivadas se siguen cumpliendo aquí, ya lo habíamos dicho, siempre y cuando respetemos el producto que se está usando. Entonces es derivada del primero punto el segundo más el segundo, perdón, lo dije mal, el primero por la derivada del segundo. ¿Con cuál por? Con el producto punto, ¿no? Entonces, aquí el por es este producto punto, aquí el por también es este producto punto. En los números reales, el producto punto es conmutativo, por lo tanto, esta parte y esta parte son iguales, ¿no? Tengo R' punto R de t. O sea, me quedaría 2 veces R de t, producto punto con R' de t. Me estorba el 2, lo paso dividiendo. Sigue quedando 0. Y nos queda R de t, producto punto R' de t es igual a 0. Y por lo tanto, R de t y R' de t son ortogonales, porque acuérdense que dos vectores son ortogonales si su producto punto era ¿cuánto? 0, ¿no? Dos vectores son ortogonales si su producto punto es 0. Y ahí está. Por lo tanto, R de t y R' de t son ortogonales. Ahí está la demostración de ese mini teorema. Este resultado lo voy a usar en esto que está aquí. Que está fea la cuenta, pero a ver si no nos perdemos a la hora de hacer la cuenta. Segunda fórmula para la curvatura. Esta es otra forma de calcular curvatura. R' cruz R bi'prima en magnitud y luego abajo R' en magnitud y luego al cubo, ¿no? Entonces, esa es otra forma de calcular la curvatura. Vamos a ver cómo se demuestra esta formulita. Vamos a ver la demostración de esta formulita. Es una cuenta que tienen que hacer al menos una vez en la vida, chicos. Ayuda a recordar varias cosas esta cuenta. Demostración. Vamos a ver la demostración. Primero, recuerden estas dos cosas. Recuerden que el tangente unitario, este era el tangente unitario. Ese es el tangente unitario. Acuérdense que era la derivada entre su magnitud. También acuérdense que la derivada respecto a ese, lo dije mal, ¿no? Que la derivada de S respecto a T era la rapidez. Acuérdense, la derivada de la longitud de arco es la rapidez. La derivada de la longitud de arco es la rapidez. ¿Sale? Acuérdense de eso, por favor. Ahora usamos la de color amarillo. Vamos a usar la de color amarillo y despejamos R' de t. ¿Sale? Vamos a usar esta que está aquí de color amarillo y vamos a despejar R' de t. Entonces, pues este que está aquí va a pasar multiplicando, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Esta cosa que está aquí dividiendo pasa multiplicando, pero pues lo que está dividiendo es la derivada de ese respecto a t. Vean que lo que está dividiendo es esta derivada. Por lo tanto, o sea, con esta de color amarillo y con esta de color azul, me quedaría que R' de t es la derivada de la longitud de arco por el tangente unitario. ¿Hasta ahí no hay problema? Esta fórmula, vean, este pasó multiplicando y lo sustituí por la derivada de ese respecto a t. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿ahí hay alguien algún problema con esta parte que les dije? Esta amarilla y esta azul me dan esta de aquí. No, bueno, entonces, teniendo esta que está aquí de color azul,
Vamos a dejarla así, esa que está ahí de color azul. Vamos a calcular la derivada aquí. Vamos a calcular la derivada de todo esto. Si calculo la derivada, aquí me quedaría la segunda derivada, ¿no? Aquí me quedaría la segunda derivada. Y aquí tendría la derivada de todo esto. Aquí fue lo único que hice fue escribirlo y aquí pues usamos la derivada de un producto, ¿no? Dice derivada del primero. Si este es la primera derivada y lo vuelvo a derivar, pues me da la segunda derivada. Entonces, derivada del primero por el segundo es esta expresión que está por aquí. Vamos a ir poniéndolo, ¿no? Esto me dio la derivada del primero por el segundo. Eso me dio la derivada del primero por el segundo. Más la derivada del segundo por el primero. Y ahí está, ¿no? Vean, esta es la derivada del segundo por el primero. Ahí está. Entonces, la derivada del segundo por el primero. Vean que la fórmula tengo que calcular el producto cruz. Pues calculemos ese producto cruz a ver qué sale, ¿no? Vamos a calcular ese producto cruz. R' de T cruz R bi'prima de T. Vamos a hacer ese producto cruz, ¿no? Vamos a calcular el de R' de T. Vean que R' de T, ¿dónde está R' de T? Era todo esto. Y lo pongo aquí. Eso fue el R' de T. R bi'prima de T, pues este es el R bi'prima de T, que ya lo calculamos y salió todo esto que estaba por aquí, todo ese producto cruz, y lo ponemos aquí. Ahí está. Entonces estamos haciendo, lo único que dice R' de T era esto, R bi'prima de T era todo esto, y quiero hacer el producto cruz. Vamos a hacer el producto cruz de esta cosa de color rojo con esta cosa de color azul. Vamos a hacer ese producto cruz. Recuerden que el producto cruz es una operación distributiva. El producto cruz es una operación distributiva. Acuérdense, ¿qué es eso de distributivo? ¿No? Pues que era de este cruz este más el primero cruz el segundo, ¿no? El primero cruz el... No, digo, es... ¿Cómo va? Cruz con el primero más cruz con el segundo, hombre. Y ya en el siguiente paso lo expresé nada más, vean. Es todo esto cruz el primer término, ahí está. Y otra vez, todo esto, cruz, el segundo término, que también por ahí está. Aquí debí de haber puesto un paréntesis, a lo mejor lo quité porque ya no cabía, pero ahí está, ¿no? Todo esto, cruz, el segundo. Hasta ahí creo que sí me siguen con las cuentas y los pasos. Sí, profe. Sí, de momento sí. Vale, entonces, ahora propiedades del producto cruz. Es asociativo con el producto con un escalar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Primero multiplicar los escalares. Vean, este que está aquí es el escalar, este que está aquí también es el escalar. O sea, puedo primero multiplicar los escalares y hacer el producto cruz de los vectores. T cruz T. Más. Y aquí la misma idea, multiplico primero los escalares, como es el mismo, me queda el cuadrado, y producto cruz de los vectores, T y T'. ¿Sale? Entonces hasta ahí creo que vamos bien. Pero pues, ¿cuánto vale producto cruz de un vector con el mismo, chicos? 0. Ajá, es el vector 0, ¿no? Producto cruz de un vector con el mismo es el vector 0. Y entonces nada más nos va a quedar este cachito que está aquí. Entonces tenemos eso, que R'
cruz R biprima fue toda esta parte que está por ahí abajo. ¿Vale? R' cruz R biprima es todo esto. Seguimos. Pues les digo que esta cuenta está tediosa. Ahora quiero calcular la magnitud de la cuenta de hace ratito. Quiero la magnitud de esto, es la magnitud de todo esto que está por aquí. Y ahí están las cuentas. A ver, la magnitud de todo esto es la magnitud de todo esto. Acuérdense de las propiedades de la magnitud. La magnitud de un escalar por un vector es el escalar por la magnitud del vector. Y luego acuérdense de la formulita de su clase de álgebra lineal, de esta formulita. Acuérdense de esa formulita de su clase de álgebra lineal, esa fórmula que está por ahí. La magnitud del producto cruz es magnitud del primero, magnitud del segundo, por el seno del ángulo entre ellos. ¿Sale? Espero que no se confundan con la del producto punto, porque hay otra formulita que dice U punto V es magnitud de V coseno del ángulo, ¿verdad? Esa es otra formulita. Vean que estas se parecen, nada más que esta es magnitud del producto cruz, esta va con la función seno, y el producto punto va con la función coseno. Entonces, deberíamos también tener un formulario de álgebra, no creo que sea necesario, pero ya como que a estas alturas deberían de ya memorizarse esas formulitas. Entonces voy a aplicar esta propiedad a este producto cruz con esta longitud. Entonces este quedó igual y magnitud del primero, magnitud del segundo por el seno del ángulo. ¿Sale? Magnitud del primero, magnitud del segundo por seno del ángulo entre ellos. La magnitud del primero, ¿cuánto vale la magnitud del primero? 1. Pues de hecho hasta se llama vector tangente unitario, ¿no? Ese vector, este vector que está aquí, perdón. Este vector que está aquí se llama tangente unitario. Su magnitud es 1. La magnitud de t' de t, sabrá Dios cuánto es, entonces la dejamos así. ¿Y cuál es el ángulo entre t y t'? Pues si este es constante, entonces, bueno, si el vector posición es constante, vean, su derivada es perpendicular. Por eso el ángulo entre ellos es pi medios. Aquí estoy usando lo que pusimos allá como mini teorema. T de t, su magnitud siempre es 1, entonces su derivada es perpendicular, por eso el ángulo entre ellos es pi medios. Y seno de pi medios, bueno, seno de pi medios eso vale 1. Seno de pi medios eso vale 1. Por lo tanto, esta magnitud es la derivada de ese respecto t al cuadrado por la magnitud de t' de t. Y ahora, lo que ya sabíamos de la curvatura. La primer fórmula de curvatura era esta. Esta era la primer fórmula de curvatura. Y ya podemos sustituir porque de esta ecuación que está aquí, magnitud de t' sería esta magnitud de producto cruz entre la derivada de ese respecto a t al cuadrado. ¿Sí lo ven? Este lo paso dividiendo y despejo aquí. Y el de abajo, pues lo dejamos igual. Pero la derivada de ese respecto a t, me acuerdo otra vez que era la rapidez. Entonces esto queda arriba y aquí la rapidez elevado al cuadrado. Y la ley del sándwich, entonces lo de arriba queda igual. Este multiplica aquí abajo y me queda elevado al cubo. Y esa es la demostración de la segunda fórmula de curvatura. Vean que está un poquito tedioso eso de hacer la cuenta, pero uno va repasando muchas propiedades aquí. Aquí repasamos muchas propiedades, que el producto cruz es distributivo, que producto cruz de un vector con él mismo da 0,
que esta formulita, la de magnitud de un producto cruz, magnitud de un producto cruz, que va con la función seno, la propiedad esa de que si el vector posición es constante, entonces la derivada es perpendicular, si usamos varias cosas para esa demostración. Entonces, esa es otra fórmula para la curvatura, esta que está aquí, ¿no? Arriba, producto cruz de R', RI', magnitud, abajo, magnitud de la derivada y elevada al cubo. Esta es otra formulita, es la segunda fórmula para la curvatura. Y usemos esa fórmula en un ejemplo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos, de la demostración? ¿Me puede repetir por qué diferencial de S sobre diferencial de tal cuadrado cambió por la magnitud de R' de tal cuadrado? Ah, pues aquí, ¿Hasta el final? Ahí está. S es esta integral, ¿no? Si derivamos S respecto a T, la integral y la derivada se cancelan. Me queda lo de adentro de la integral evaluado en T. Entonces fue lo que hice. La derivada de S respecto a T. Si tú ves derivada de S respecto a T, piensa en rapidez. O sea, magnitud de la derivada. Y ahora me voy otra vez a buscar. Ya me pasé, ¿verdad? Aquí. Derivada de S respecto a T, ¿qué es? Dijimos. Magnitud, o bueno, derivada de S respecto a T es rapidez. Pero está al cuadrado, pues rapidez al cuadrado. Y ya nomás lo multiplicas con el de abajo. ¿Sale? No sé si contesté su pregunta. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí en esta demostración lo cambié así para que fuéramos viendo que es un escalar, pero lo pude haber dejado también así, R', ¿no? Aquí cuando lo pasé, vean, aquí lo puse, pasó multiplicando, este que está aquí pasó multiplicando, pero en lugar de ponerlo así, como magnitud de R', lo puse como la derivada de S respecto a T. ¿Sí lo ven aquí? Ya era la magnitud de R'. Era más fácil de manejarlo, ¿verdad? Sí, eso nada más lo puse así para la demostración, para ir escribiendo ds en dt, que es más fácil que escribir esto, aunque también pude haberme llevado la demostración escribiendo magnitud de R' de t, pero eso me hubiera complicado las cosas a la hora de escribirlo. Además, se entiende mejor aquí que esto es escalar y no vector. Bueno, es escalar porque es la magnitud de algo, ¿no? Pero bueno. Sí. Por eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, hagamos un ejemplo con esa formulita. Nos dan esta función vectorial y queremos encontrar su curvatura. Acuérdense, la formulita es, bueno, esta fórmula de acá atrás, esta que está aquí. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesitas calcular R', primer derivada, segunda derivada, producto cruz, magnitud y magnitud de R'. Entonces, pues hay que ir haciendo esas cuentas. Primer derivada, la derivada de t es 1, la derivada de t es 1 y la derivada de t cuadrado más 1 es 2t. Magnitud, de una vez la magnitud de la primer derivada, porque la necesito la magnitud de la primer derivada aquí abajo. Entonces la ponemos ahí. Pues raíz cuadrada, componente al cuadrado y componente al cuadrado. Pues entonces nos queda 2 más 4t cuadrada, pero con esa raíz. Segunda derivada, derivada de 1, 0, derivada de 1, 0, derivada de 2t, 2. Producto cruz de la primera derivada con la segunda derivada. Entonces sería este vector, cruz este vector, pero ya sabemos que se pone así, con el I, J y K, y como, a ver, para la I voy a usar estos 4, ¿no? Para la I, entonces ese determinante
es 2. Para J se usa este y este. Y ese determinante es 2, pero la posición lleva un signo menos, entonces por eso da menos 2. Y para acá es el determinante de estos 4, que es 0 ese determinante. Denme un segundo que tengo una llamada, por favor. Perdón, que siempre no, ya no quisieron llamar. R', cruz R bi'prima es este vector, 2, menos 2, 0. También necesito la magnitud de eso. Y la magnitud de esto, pues, es raíz de 8, ¿no? 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4 y 0 al cuadrado 0. Pues, sumo, da 8 y le saco raíz. Listo. Entonces, acuérdense la formulita de la curvatura, magnitud de el producto cruz y magnitud de R' al cubo. Entonces, pues arriba queda raíz de 8 y abajo queda esto, que si lo simplificas dice que da esto, aunque no veo la simplificación rápido. ¿O sí la vemos? Sí la vemos. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasó es que, bueno, si alguien quiere ver la simplificación, lo único que pasó es que teníamos 2 más 4t cuadrada, factorizamos un 2, entonces me queda 2 por 1 más 2t cuadrada. Separamos la raíz de 2 por la raíz de 1, 1 más 2t cuadrada, pero luego eso se elevó al cubo, ¿no? Eso se elevó al cubo y entonces a la hora de elevar al cubo, nos quedó raíz de 2 elevado al cubo y raíz de 1 más 2t cuadrada elevado también al cubo. Y la raíz de 2 al cubo es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Esto lo simplifican, o bueno, no sé si quieren verlo mejor así ya, como raíz de 8. Y ya se cancela con el raíz de 8 de ahí arriba. Pero bueno, sí se simplifica a esto. Aquí está esta es la función de la curvatura. Aquí la dejamos en términos de t, pero ahí ya tenemos la curvatura de esta función que está por aquí. ¿Alguna pregunta de esa cuenta que hicimos? Nada más es pues aplicar esta fórmula. Siguiente. Encontrar la curvatura de esta función en el punto 1,0,0. Supongo que me dan el punto para no complicarme las cuentas. A ver, vamos a ir viendo las cuentas, a ver si por eso nos dan el punto. Vamos a usar la misma fórmula, entonces necesito la R'. Entonces necesito la R'. Híjole, sí, por eso nos dieron el punto. La R'. Derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero, coma, derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero y la derivada de t que es 1. Créanme que esa es la derivada. ¿Alguien? Sí está bien, ¿no? E a la t coseno de t menos e a la t seno de t. Sí, sí está bien la derivada. Y luego, en el ejemplo de hace rato, yo dije, pues de una vez magnitud de R', pero en este no lo hice porque calcular la magnitud de eso está tedioso, ¿no? Como que está tedioso de e a la t coseno de t menos e a la t seno de t al cuadrado y el otro al cuadrado. Bueno, que tampoco es complicado, pero no lo quise hacer ahí. A ver, vamos a ver por qué no lo hice. Segunda derivada. Híjole. ¿Por qué me brinqué los pasos? Yo no sé por qué me brinqué los pasos, pero es que yo dije, ya mis alumnos saben hacer derivadas. Créanme que si ustedes hacen la segunda derivada o derivan todo esto, les va a dar menos 2 por e a la t seno de t. Vamos a hacer la primera, ¿eh? Entonces, a ver.
Derivada de e a la t, coseno de t, derivada del segundo por el primero, quedaría menos e a la t por seno de t. Por seno de t. Ya derivé este cachito. Ahora voy a derivar el otro cachito. Es derivada de e a la t, pues es e a la t por seno de t. Y la derivada de seno es coseno. Entonces aquí me queda menos e a la t coseno de t, donde, si ustedes ven, se cancela este con este que está por acá y este pues me da el doble, ¿no? Es este que está por aquí. Con el otro pasa algo parecido, ¿no? Con el otro pasa algo parecido y queda 2 por e a la t coseno de t y la derivada de la última componente pues es 0. Ya tengo la primera derivada y ya tengo la segunda derivada. Entonces, en lugar de hacer las cuentas de forma general para t, como me dan el punto 1, 0, 0, entonces voy a buscar el valor de t para ese punto. Dice, para el punto 1, 0, 0, el valor de t es 0. O sea que si yo calculara r de 0 nos queda 1, nos queda 0 y nos queda 0. ¿Eh? Entonces, por eso en ese punto t tiene que ser 0. En el punto 1, 0, 0, el valor de t es 0. Entonces, con esta t la voy a poner acá arriba. Entonces, con esa t la vamos a poner acá arriba. R' de 0 da 1, 1, 1. R bi'prima de 0 da 0, 2, 0. Y ahora sí, ya podemos usar nuestra formulita, producto cruz, pero vean que es con el punto en el que estoy trabajando. Entonces sería 1, 1, 1, cruz 0, 2, 0, que da el vector menos 2, 0, 2. Hagan la cuenta para que me crean que sí da ese vector. Menos 2, 0 y 2. Bueno, si quieren rápido, el de I, no hagan ustedes, a ver cómo queda el determinante. IJK 1, 1, 1, 0, 2, 0. Entonces, tendríamos que hacer para el de I, es estos 4, y nos queda menos 2, ¿ven? Nos queda menos 2. Para el de J, es este que está aquí, junto con este otro, como hay dos ceros, determinante 0. Y el de K nos queda con estos 4, que es 2, el determinante. Entonces, sí, ahí está bien, sí está bien ese determinante. Con ese producto cruz da menos 2, 0, 2. Entonces, calculamos las magnitudes. La magnitud de la derivada, que sería raíz de 3, porque es 1, 1, 1, y la magnitud del producto cruz, que es raíz de 8. Por lo tanto, la curvatura es raíz de 8 entre raíz de 3 elevado al cubo, y me da ese numerito que está allí. Otra forma de hacerlo es aventarse el producto cruz en términos de t y al final evaluar con t igual a 0, pero yo lo hice al revés. Mejor primero lo evalúo en 0, lo evalúo en 0 y lo hago el producto cruz, porque si lo hago en términos de t, pues queda una cosa horrible, ¿no? Para poder hacer el producto cruz. Entonces con constantes ya es más fácil. Bueno, ahí está la curvatura. Pregunta del ejemplo. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Ya llevamos 2 fórmulas para la curvatura. Ya hicimos ejemplos con esas 2 fórmulas. Son como, bueno, aquí hay otra. Dice, fórmula para la curvatura de funciones de una variable. ¿Sale? Funciones de una variable. Toda función de una variable se puede parametrizar así. X, f de x, 0. Y el parámetro, pues es la x, ¿no? Ese sería el parámetro. Sí, ¿verdad? Porque de hecho, gráficamente, ustedes gráficamente cuando ponen una función, hasta el punto así le llaman, ¿no? Las coordenadas de ese punto son x, f de x. Esas son las coordenadas de un punto. Entonces, de hecho aquí ya está la parametrización, ¿no? X, f de x. Ah, pero lo quiero en 3 dimensiones porque voy a usar el producto cruz. Ah, pues nada más le agrego
0, ¿no? Para que quede en el plano XY y en Z la altura sea 0. Entonces, es decir, miren, por ejemplo, y igual a x cuadrada, de hecho, y igual a x cuadrada, ya puse yo la parametrización, la puse como t, t cuadrada. Pues sí, porque ¿cómo son las coordenadas de los puntos? Son x, x cuadrada. Si mi función es, no sé, y igual a coseno de x, ¿cuál sería la parametrización? Una forma de parametrizar esa, pues sería x, coseno de x, ya está parametrizada, ¿no? O sea, con cualquier función se puede hacer eso. Por eso escribí aquí esa parte, ¿no? De que esta función se puede parametrizar así y la componente en la componente en z le puse 0 porque necesito hacer un producto cruz, ¿no? Necesito hacer el producto cruz que está por ahí. Y el producto cruz solo existe en 3 dimensiones, ¿vale? El producto cruz solo existe en 3 dimensiones. En 4 dimensiones no hay producto cruz, en 2 dimensiones tampoco, en 5 tampoco, en 6 tampoco, en 7 ya hay algo parecido, en 8 no hay, en 9 no hay, creo que en 11, creo que en 11 hay algo parecido, pero esas cosas los matemáticos, sabrá Dios para qué lo usen, pero sí hay otros productos cruz. Hay gente que luego lo generaliza, pero la idea no es ir haciendo determinantes. La idea de un producto cruz es que yo pueda tener vectores perpendiculares, ¿no? Entonces, no es simplemente hacer esos determinantes. Bueno, eso fue cultura general, que el producto cruz solo es en 3 dimensiones. Por eso le puse la componente ahí de cero. Entonces, pues aquí dice lo que voy a hacer. Esta es una función de una variable y yo quiero saber